El Kaiser Guillermo II fue gobernante de Alemania en los primeros años de este siglo, pero los hombres que colocó la élite en su administración manipularon la política, tal y como lo estaban haciendo en Gran Bretaña, Milner, y en los Estados Unidos el coronel House. El asesinato del archiduque Fernando, heredero al trono austrohúngaro, fue utilizado como excusa para la guerra, pero el conflicto se había decidido mucho antes. Los austriacos acusaron a Serbia del asesinato y declararon la guerra. El asesinato se llevó a cabo el 28 de junio de 1914 por una sociedad secreta serbia, controlada por la élite, llamada la Mano Negra. Fernando fue con su esposa a Sarajevo, en Bosnia. 6 asesinos lo estaban esperando cuando su coche fue conducido a su compromiso. Al pasar el coche junto a ellos, los 6 no pudieron matarlo, y el archiduque parecía haber sobrevivido al ataque. Sin embargo, su chofer se confundió, tomó un camino equivocado y finalmente detuvo el coche delante de uno de los aspirantes a asesinos, Gavrilo Princip, quien aprovechó su segunda oportunidad. Fernando le había dicho a su amigo, el conde Sering, que sabía que un atentado contra su vida era inminente, porque se le había dicho un año antes que la masonería había decidido matarlo. Mientras tanto, en el exacto momento en Rusia, Grigori Rasputin Yefimovich, el consejero más influyente del zar, que se oponía a la guerra, fue atacado con un cuchillo en un fallido intento de asesinato en Pokrovskoye. Como autor, Colin Wilson lo dice en su libro, Rasputin. Hay 50 grados de longitud entre Sarajevo y Pokrovskoye, lo que significa que la hora 11 de Sarajevo es la hora 2:15 en Pokrovskoye. Es una extraña coincidencia que 2 asesinos atacaran a casi exactamente el mismo momento. Una coincidencia que lo hace a uno inclinarse a dudar de la ceguera de la historia. La muerte de Fernando hizo probable la guerra. La lesión de Rasputín la hizo cierta, porque era el único hombre en Rusia capaz de evitarlo. Kaiser Wilhelm, empujado por sus asesores de la hermandad, apoyó a Austria y declaró la guerra a Rusia y a Francia. La Gran Guerra se puso en marcha. Uno de sus principales artífices fue canciller del Kaiser, Bethmann Hollweg, un miembro de la familia de banqueros Bethmann de Frankfurt y un primo de los Rothschild. Gran Bretaña entró en contra de Alemania y Estados Unidos hizo lo mismo en 1917. Kent Cooper, el presidente de Associated Press, escribió en la edición del 13 de noviembre de 1944 en la revista Life: antes y durante la Primera Guerra Mundial, la gran agencia de noticias alemana, Wolf, era propiedad de la casa bancaria europea de Rothschild, que tenía su sede central en Berlín. Un destacado miembro de la empresa también fue banquero personal de Kaiser Wilhelm, Max Warburg. Lo que realmente sucedió en la Alemania imperial fue que el Kaiser utilizó Wolf para unir y entusiasmar a su pueblo a tal grado que estaban ansiosos por la Primera Guerra Mundial. 20 años después, bajo Hitler, el patrón fue repetido y magnificado enormemente por DNB, los sucesores de Wolf. En su autobiografía Barriers Down, Cooper añadió que la casa de Rothschild adquirió un interés en las 3 principales agencias de noticias europeas. En Alemania, Wolf, Havas en Francia, en Inglaterra, Reuters. Para aquellos que no saben cómo funcionan los medios, las agencias de noticias proporcionan noticias a todos los documentos y medios de comunicación.
de modo que lo que dicen es frecuentemente repetido por el conjunto de los medios de comunicación. Debe ser cierto porque todos lo están diciendo, es lo que se oye a la gente decir. Vale la pena señalar, el 28 de abril de 1915, el barón de Reuters Herbert, el jefe de la agencia Reuters, se suicidó. El barón fue reemplazado por Sir Roderick Jones, que reporta en su autobiografía que, poco después de haber sucedido al barón Herbert de Reuters en 1915, dio la casualidad que recibí una invitación del señor Alfred Rothschild, entonces director de la Cámara de los Rothschild, a almorzar con él en la histórica Corte Nueva, en la ciudad. Lo que discutieron se niega a revelar. Lo increíble es que pueda parecer en un primer momento que las conexiones entre la casa judía de los Rothschild y la creación de las guerras mundiales, en la que tantos judíos sufrieron terriblemente, se están empezando a montar. En 1915, el hundimiento del buque de pasajeros Lusitania, una excusa para los Estados Unidos para declarar la guerra. El Lusitania fue navegado a un área de conocida actividad submarina alemana sin escolta, y las personas a bordo fueron sacrificadas para satisfacer las horribles ambiciones de la élite. En los archivos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el presidente Wilson oculta pruebas de que Lusitania llevaba suministros militares para los británicos. No era un buque de solo pasajeros que se decía que era, como parte de la propaganda a la indignación de la opinión pública estadounidense. La manipulación de Estados Unidos a unirse a la guerra fue coordinada a través de tres principales organizaciones: el Consejo de Defensa Nacional, la Liga Naval y la Liga para Imponer la Paz. Entre los miembros del Consejo de Defensa Nacional estaba el agente de Rothschild, Bernard Baruch. La Liga Naval estaba dominada por J.P. Morgan. Entre los directores de la Liga para Imponer la Paz estaban Elihu Root, el abogado de J.P. Morgan, Perry Belmont, agente de los Rothschild en los Estados Unidos, y Jacob Schiff de Kuhn, de los Rothschild. El secretario adjunto de la Armada en ese momento era un Franklin Roosevelt, quien estaba adjudicando contratos grandes de la Marina mucho antes de que se hablase que los Estados Unidos se unirían a la guerra, tal como lo haría un año más tarde, cuando él fue presidente antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Otra confirmación de que la Primera Guerra Mundial fue diseñada por razones de largo plazo se produjo en la época de 1950, con los resultados de una investigación del Congreso de Estados Unidos por el Comité Reece. Norman Dodd, director del Comité Reece de investigación, informó que llegaron a la conclusión de que, para evitar una reversión, debían controlar la educación, y luego se acercaron a la Fundación Rockefeller y dijeron: tomaremos el control de la educación, ya que involucra temas que son nacionales en su significado, y fue acordado. Luego, juntos decidieron que la clave de ello era la enseñanza de la historia de Estados Unidos y tuvieron que cambiar eso. Por lo tanto, se acercaron a los más importantes de lo que podríamos llamar historiadores estadounidenses en ese tiempo con la idea de llegar a alterar la forma en que se presentaba el tema. Si no se nos permite conocer la historia completa de algo, es porque, desde el punto de vista de los manipuladores, es peligroso que lo sepamos. Si te gustó el video, te invito a dejar un like y un comentario. No olvides suscribirte y dar clic en la campana. Hasta la próxima.